Ok, amén. Gracias, Señor. Nos inclinamos delante del Señor, ¿no es cierto? Inclinamos nuestro corazón, nuestra vida. Bueno, em, también comunicar un poco que lo que pasa es que eh, por, por, por planificación la semana pasada teníamos Santa Cenas, pero ocurrieron varias cosas que no las pudimos hacer. Por un lado, pedirles disculpas a la congregación porque no nos organizamos. Y lo segundo es que hoy sí estamos organizados, por lo menos los que estábamos en claridad con esto. Así que a lo mejor muchos de ustedes no prepararon la Santa Cena, pero por lo menos los que la prepararon, hoy al final la vamos a realizar. Amén. Eso. Quiero eh, también les quiero comunicar que en un ratito más voy a hacer una pregunta a todos los que tienen la cámara apagada. Los que tienen prendida no se preocupen, solamente a los que tienen las cámaras apagadas, ¿ya? Voy a elegir ahí a dos. Eso. Eh, quiero dar una pequeña... eh, esto se trata de nosotros cuando no pertenecíamos al Señor. Primero aclarar que cuando el hombre, el ser humano nace, eh, no nace hijo de Dios, nace como creación de Dios. Eso no sé si todos lo sabemos, pero obviamente que el Señor nos manda a reiterar ciertas cosas porque nos ama tanto Él que nos ayuda, ¿cierto? Eh, Cuando el ser humano nace, no nace como hijo de Dios, nace como creación de Dios. Y eso quiere decir que en algún momento vamos a tener que ser adoptados por Dios para pertenecer a su familia. Y eso es lo que Dios hizo en nuestra vida. Los que somos más antiguos, los que están recién, los que tienen 2 años, un año, eh, llegará al entendimiento de que el Señor nos ama tanto que Él, eh, si bien no nacimos como sus hijos, Él quiere adoptarnos en la familia suya, la familia de Dios. Y adopción, el tema de hoy se llama la adopción, ya la adopción que hizo Dios nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos pertenecer a su familia, ¿no es cierto? La adopción tiene que ver con derechos y con privilegios, ¿ya? Y también deberes. Aquí en la tierra, las leyes de adopción trata de eso. Cuando alguien adopta a un niño, lo adopta y para darle todos los privilegios que puede tener cualquier hijo, todos los derechos, pero también ese niño también debe entender dentro de esa familia que tiene deberes, ya que debe ser un niño que honra, que crece dentro de la familia, no tan solamente disfrutando de sus derechos, sino también llegando a obedecer y hacer los deberes que tiene como hijo, ¿no es cierto? Y eso somos nosotros. O sea, es un gozo inefable en nuestro corazón entender que Dios nos adoptó a su familia, pero también es una realidad que tenemos que entender que el Señor nos adoptó como sus hijos, pero también tiene deberes que Él quiere que nosotros llevemos a cabo. Amén. Quiero leer dos pasajes de las Escrituras que nos hablan primero un poco de quiénes éramos, en qué condiciones estábamos, pero también la belleza de entender el plan de Dios para nosotros, pero también la esperanza de que en algún momento esta adopción tendrá un final para siempre. Amén. Si alguien usa Biblia, ojalá que sea así. Colosenses 1, del 21 al 23 lo vamos a leer. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Se refiere a nuestro Padre Celestial, que nos ha reconciliado en su cuerpo. ¿En el cuerpo de quién? De Cristo, en el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para presentar
presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Ya, extraños y enemigos. Así nacimos cuando nacimos del vientre de nuestra madre. Efesios 2, del 1 al 3 lo vamos a leer también. Dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Esa es una verdad del pasado de nosotros. Todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad de los pensamientos. O sea, lo que pensábamos, hacíamos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. También este pasaje nos habla que teníamos una vida demasiado desordenada, lejana a Dios, y el versículo 3 dice que éramos hijos de ira. De hecho, Jesús en Juan 3:36 también él dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Es decir, cuando nosotros nacimos, amados, del vientre de nuestra madre como persona, no nacimos hijos de Dios, nacimos como creación de Dios. Entonces, pensando en todo esto, pensando en quiénes éramos, que la ira de Dios estaba sobre nosotros y que no había esperanza sin Cristo para nosotros, habiendo sido extraños, extranjeros, ajenos a nuestro Dios, hoy podemos decir con mucha gozo, con mucha alegría, de que Dios tenía un plan maravilloso para nosotros y podemos hoy estar aquí. De hecho, el hecho de que estemos en esta convocatoria, estamos hablando de que Dios nos dio vida y podemos reunirnos, aunque sea en este sistema, como le llamamos, por el Zoom. Ya podemos con gozo decir que Dios tenía un plan maravilloso. Cuando leemos Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme o semejantes a la imagen de su Hijo. Conforme o semejante a la imagen de su Hijo. Él tenía un plan maravilloso desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí. ¿No es cierto? No sé si Jeremías 1:5, cuando el Señor le dice, antes que el mundo fuese creado, te conocí. Cuando hace miles de años que Dios le dijo eso a Jeremías, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, que la palabra de Dios está viva y que la palabra de Dios es eterna. Y al ser eterna alcanzaba a Jeremías y nos alcanza a nosotros. O sea, antes que el mundo fuese, el Señor nos conoció, nos conocía, sabíamos quiénes éramos, tenía un propósito eterno para nosotros. Y era que pasáramos por la adopción que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, en Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo. También corrobora Pablo lo que Dios le dijo a Jeremías allá hacía miles de años atrás, antes de que viniera el Señor Jesús. Y dice, ¿para qué nos escogió antes de la fundación del mundo? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué? ¿En qué nos escogió? Dice, en amor. En su gran amor Él nos escogió. En su gran amor nos escogió, habiéndonos predestinado para ser
adoptados, ahí está la palabra, adoptados, hijos suyos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que entender que, bien, que no nacimos hijos de Dios, nacimos creación de Dios, lo vuelvo a reiterar. Y necesitamos pasar por la adopción. El Señor nos adoptó a su familia. Éramos extraños, extranjeros, ajenos a la familia de Dios. No cabíamos en la familia de Dios. Nuestra condición de muerte, porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no nos permitía ser parte de la familia de Dios. Pero hoy lo somos. Hoy podemos entender. Por eso que a ti que eres joven en la iglesia, que estás recién naciendo, que estás recién creciendo en lo que es la iglesia, la familia de la fe, la familia de Dios, entender que hemos sido sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, la adopción tiene que ver con ¿qué? Con la fe. La fe que tú tienes no es tuya, la que yo tengo no es mía, porque dice la palabra que a todos dio una porción de fe. Y esa porción de fe nos permitió creer. Así que gracias, Señor, por la fe que pusiste en nosotros, porque pudimos creer. El mundo no cree porque no tiene fe. Y si tiene fe, la tiene en otras cosas. Usted sabe cómo el mundo va detrás de tantas otras cosas en lo que respecta especialmente a la idolatría. Porque no está la fe de Cristo en ella. La fe que Cristo pone a aquel que ama, aquel que quiere adoptar a su familia y aquel que acepta también, amados hermanos. Entonces, nuestra adopción a la familia de Dios tiene que ver con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios. Esa es la mitad del verso. Pero la otra mitad dice, por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios, se refiere a la iglesia. Pero la segunda parte dice, la segunda parte dice por la fe en Cristo Jesús. O sea, nuestra adopción a la familia de Dios tiene que ver con nuestra fe o la fe que Cristo puso en nosotros. Dios Padre, Dios Creador, solo puede adoptar al hombre por medio de su Hijo. Jesús dijo, no hay otro camino al Padre sino por mí. Dios el Padre solamente a través de Jesús puede adoptarnos como sus hijos, puede hacernos parte de su familia para que podamos disfrutar de qué, de los derechos y de los privilegios, pero también de los deberes de un hijo adoptado en una familia. Éramos ajenos y extraños, pero hoy somos hijos de Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso tiene que ser por fe. Por eso es por fe. Por eso que la fe que Cristo puso en nosotros es la que nos lleva a ser parte de la familia de Dios. Cuando hablamos de que Dios se agrada, podemos decir, Dios se agrada de que pongamos nuestra fe en su Hijo amado Jesús. Que pongamos, se agrada a Él, se goza a Él de que nosotros, sus hijos, creamos en la obra del Calvario de nuestro Señor Jesús. Dios se agrada y se goza cuando nosotros creemos que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús fue suficiente para que nosotros pudiésemos ser parte de su familia. Dios se agrada de que nuestra fe y nuestra esperanza esté puesta en la obra del Calvario, amados. Y la fe que hay en nosotros, que Dios el Padre puso en nosotros, es la que hoy nos hace vivir y experimentar la gracia de Dios en medio de su familia. ¿Ya? Ahora, ya estamos en la familia de Dios, ya hemos sido adoptados, éramos extraños, estábamos muertos en delitos y pecados, pero hoy estamos en la familia de Dios. ¿Cómo Dios quiere que sean esos hijos que Él adoptó? Romanos 8:15, que tengan el carácter de su Hijo. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre o Papito, como dice.
Abba Padre, papito. Es decir, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de adopción que Dios el Padre nos dio es el que nos acerca a Dios y que podemos acercarnos a nuestro Padre sin miedo, sin temor. Es más, Él nos dice por su palabra que nos acerquemos confiadamente a su trono de gracia para alcanzar, para hallar misericordia, para alcanzar auxilio, porque Él quiere ser nuestro auxilio en las tribulaciones. ¿No es cierto? Podemos acercarnos a Dios por ese espíritu de adopción que Él nos dio. Segunda Corintios 6:18, que nos apartemos de pecado. Si nos apartamos de pecado, Él dice que será nuestro Padre y nosotros podemos ser nuestros hijos y nuestras hijas y sus hijas. Podemos ser sus hijos y sus hijas. Amado, este es un tema bien difícil y bien contradictorio porque nosotros al estar en esta vida pecamos muchas veces. Pero el Señor en su gran amor y misericordia siempre nos está ayudándonos, nos está hablándonos día a día, ya sea por su palabra, a través de alguien, a través de innumerables situaciones acerca de nuestra condición de hijos, pero también acerca de nuestro deber de apartarnos de pecado, ¿ya? Que el Señor nos ayude para tener un claro entendimiento de que somos pecadores y que necesitamos a Dios para vivir esa vida sin mancha y sin santos, para ser santos y sin mancha delante de Él, como dice Efesios, ¿no es cierto? Dios está deseando que sus hijos se parezcan a su Hijo amado Jesús, como lo decíamos como lo leímos recién en Romanos 8:29. ¿Cómo Dios quiere que sean sus hijos? Semejantes a su Hijo Jesús. Romanos 8:29. Pacíficos. Dice en Mateo 5:9 que serán llamados hijos de Dios, los pacificadores. Que amemos a Jesús en Juan 8:29. Que todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón, que todas nuestras fuerzas estén puestas en amar a nuestro Señor Jesús. En Juan 13:35 y 34, que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos, y aún más, que amemos a nuestros enemigos. Así quiere Dios que sean los hijos que Él adoptó. Aquellos que te hacen mal, aquellos que hacen a veces mofa o lo que sea de nosotros o de ti. Él quiere que los amemos igual como si nos amáramos a nosotros. Hebreos 12 del 4 y el versículo 11 nos habla de que sus hijos deben sujetarse a la disciplina de Dios. De hecho, si usted lee esos pasajes se da cuenta que de Hebreos 12 que habla de que el hijo que no quiere la disciplina de Dios no es hijo. En el entorno, en esta vida, donde usted encuentra un hijo que no es disciplinado, ese hijo siempre va a tener un problema grave al final del día, de desobediencia, de rebeldía. El Señor ama a sus hijos y por eso muchas veces los hace pasar por situaciones, no es porque los quiera destruir, sino que al contrario, Dios el Padre quiere construirnos por medio a veces de las situaciones, de los problemas, incluyendo a veces la muerte de un ser querido, como la rebelión de un hijo, como el divorcio, como diversas situaciones que el Hijo de Dios, la hija de Dios adoptada en Cristo Jesús puede pasar. Que aceptemos la disciplina del Señor. Ese hijo va a crecer, ese hijo va a tener al final del día un progreso tremendo. Mateo 11:29, que seamos manso y humilde de corazón, dijo Jesús, y hallaréis que descanso para vuestras almas. Que seamos mansos y humildes de corazón. Y un sinnúmero de pasajes bíblicos que hablan de cómo nuestro Padre Celestial que quiere que sean sus hijos, que seamos cada uno de nosotros, como su Hijo amado Jesús. Hay diferentes esferas en el día, hay diferentes situaciones que tú vives, que yo vivo, y a veces
A veces me olvido que soy hijo de Dios. A veces no tomo en cuenta las situaciones. A veces no me di cuenta que esto tenía que pasar. Yo confesaba con los varones hace unos días atrás que me vi una situación muy, muy encima y pasé una luz roja. Pero fue por una situación muy encima. Una vez que la pasé me di cuenta, yo no debo actuar así, no debo hacerlo así. No tuve consecuencias porque nadie me vio, pero se tienen consecuencias cuando eres descubierto en eso. Pero eso es de la vida del tránsito, pero la vida de nosotros día a día, en la familia, en la calle, en el trabajo, tenemos que demostrar que somos hijos de Dios, como Jesús. Como decía Jerry hace unos días, que la gente diga, quiero ser como ese, quiero conocer a Jesús, y cuando veo a ese se parece a Jesús. Que nos ayude el Señor, nos dé la sabiduría, la gracia, el entendimiento, como dice Pablo ahí en Efesios 1, 14 y 15 me parece. Él ora para que la iglesia tenga sabiduría y entendimiento en el conocimiento y revelación en el conocimiento de Dios, de Cristo. ¿Para qué? Para entender lo que Dios quiere, para que nos sea revelado la palabra, para vivir la vida que tenemos que vivir. ¿No es cierto? Amados y amigos, mientras vivamos en esta tierra, nosotros podemos decir con toda seguridad que, habiendo sido extraños y ajenos a la familia de Dios, hoy podemos decir con toda seguridad que somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Que aunque estamos viviendo algunos de nosotros situaciones difíciles y las vamos a vivir, yo hace un mes sepulté a mi padre, y usted quizás también esté viviendo situaciones difíciles, una enfermedad grave, enfermedades que están permanentes, que hay que luchar con ellas día a día. Sin embargo, las promesas del Señor son para siempre, como hablábamos al principio, ¿no es cierto? En algún momento esta adopción que hablábamos desde el principio se va a completar, amado. Aún no se ha completado, pero se va a completar. Voy a leer Romanos 8, 16, 23 y lo vamos a leer en esperanza. Nos vamos a leer creyendo que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Dice en Romanos 8, 16 al 23. Tenga paciencia y escuche con atención. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, está diciendo, también somos herederos. Y si somos herederos de Dios, también somos coherederos con Cristo Jesús. Es decir, todo lo que el Padre le heredó a nuestro Señor Jesús, también nos lo heredó a nosotros, porque también somos sus hijos. Somos parte de su familia. Si es que padecemos juntamente con Él, por eso nos manda a vivir las situaciones difíciles con esperanza. Dice, para que seamos, ¿qué? Glorificados, el versículo 17, al final, para que seamos glorificados también, o sea, juntamente con Él también seamos glorificados. Si pasamos las penalidades, los sufrimientos, en fe y en esperanza, también vamos a ser con Cristo glorificados. Pues el 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en esperanza. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, Dios, el Dios eterno. Porque también dice, la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción. Aún vivimos en corrupción. Aquí dice que la creación misma será liberada, dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aunque el Espíritu Santo vive en nosotros.
aunque podemos día tras día levantarnos en esperanza, en gozo, aún así hay situaciones que nos desajustan de repente. Y aunque el Espíritu Santo vive en nosotros, aunque tenemos la promesa del Espíritu en nosotros, la primicia del Espíritu que es tan maravilloso, nosotros también gemimos dentro nuestro, dice, esperando la adopción. O sea que se completa la adopción que empezó un día cuando vinimos al Señor Jesús, ¿cierto? Dice, y finalmente termina diciendo, esperando la redención de nuestro cuerpo. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero ¿qué? Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, lo que vivimos ahora no es total, no es completo. Si bien nos gozamos y vivimos experiencias con el Espíritu Santo, pero no es lo que hemos de ser. Falta todavía, falta mucho, que nosotros ni siquiera lo podemos entender, amados hermanos. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él, tal como Él es. La primera vez que Cristo vino a la tierra, hace 2000 años atrás, fue como un siervo que finalmente un hombre humilde, sencillo, que se hizo igual a nosotros, siendo Dios se hizo igual a ti y a mí, y finalmente fue detenido, fue torturado, escupido, finalmente llegó a la cruz del Calvario, donde Él se desangró, finalmente murió, pero al tercer día resucitó en gloria y majestad. Pero cuando Él venga de nuevo, dice que le veremos tal como Él es, ya no como ese siervo que anduvo arriba de un burro, sino como Rey, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Kyrios de Dios, el Eterno, el que tiene dominio sobre todas las cosas, el que va a poner, el que va a demostrarnos, veremos con nuestros ojos lo que dice en Efesios 1 desde el 14 en adelante. Dice que el Espíritu Santo lo puso como el Señor sobre todas las cosas, que lo sentó a la diestra del Padre y que Él reina. Eso lo vamos a ver nosotros, porque lo que hoy somos, lo que tú eres, no es todo, falta. Aún no somos lo que hemos de ser, dice Juan 3:2 que lo acabamos de leer. Entonces nuestros cuerpos viles, ¿qué serán nuestros cuerpos que son viles, que se destruyen, que son corruptos? Pablo mismo decía, ¿quién me librará de este cuerpo? Y a veces a nosotros nos puede pasar también. Pero estos cuerpos van a ser transformados y cuando estos cuerpos sean transformados, entonces se completará la adopción que Cristo empezó. En alguna etapa de tu vida, hace 5, 10, 20, 40 años, se va a completar la adopción cuando le veamos a Él. Y Filipenses 3:21 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Esta no es nuestra ciudadanía. Esta aquí donde vivimos, donde estamos haciendo, nos estamos esforzando, trabajando todos los días para adquirir esto, aquello. No es nuestra ciudadanía. Este es un pasaje de esta vida nomás. Este es, desde cuando nacimos, es un pasaje nomás. Porque nuestra ciudadanía está donde está el Señor, dice. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación, para este cuerpo que vive en humillación a diario porque se enferma, porque se duele, porque se envejece, será transformado, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Al cuerpo de la gloria de Jesús se refiere, para que este cuerpo sea semejante a la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20, 21 nos habla de que lo que vivimos aquí, el lugar donde estamos, establecidos ahora, no es permanente, nuestra ciudadanía está en los cielos. De haber sido extraños, enemigos, adoptados antes, ahora hemos sido hechos hijos de Dios,
adoptado para la familia de Dios. Y aunque vivimos situaciones, nuestra esperanza debe estar en que este cuerpo de humillación será transformado y seremos semejantes a Él en todas las cosas. Así que, amado, no más muerte, no más humillación, ni dolor, ni diversas cosas que nos aquejan, porque Él es el que lo ha prometido. Finalmente quiero que busque Gálatas 4, 5, 6 y 7, lo vamos a leer, para concluir esto de que estamos hablando. Dice: pero cuando vino el cumplimiento, este es como un resumen de lo que hemos dicho, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿no es cierto?, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Eso éramos nosotros, porque éramos creación de Dios. ¿A fin de qué? A fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahora dice, y por cuanto sois hijos, por cuanto ahora somos hijos, Dios envió a nuestros corazones, ¿qué? El espíritu de su Hijo, amados, el cual clama. ¿Qué clama? Abba, Padre. Así que ya, amados, para terminar, ya no somos esclavos, sino que somos hijos, dice. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, esta condición no es para siempre, hermanos. Esta condición se va a acabar, esta condición en la que vivimos se va a terminar. Pero el Señor está deseando que nosotros vivamos como Él desea que vivamos, que mantengamos una relación permanente con Él, de rendición a diario, de vivir y establecer con Él una relación que tenga que ver con la condición que somos, hijos de Dios, adoptados, habiendo sido extraños para Dios, alejados de Dios, hoy podemos vivir la vida que Él quiere que vivamos. Amén. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, agradecer que usted nos ayude, que esté con nosotros, que nos haya dado promesas que creemos que se cumplen, Señor. Que nos haya dado promesas, Señor, de que usted obrará y no se olvidará de lo que ha prometido. Que creemos firmemente, Señor, en nuestro corazón, que usted estará siempre con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Queremos, Señor, declarar delante de usted que nos cuesta muchas veces ser sus hijos, nos cuesta permanecer como hijos de Dios, porque muchas veces somos rebeldes, desobedientes, y a veces, Señor, no entendemos tan bien. Por eso oramos una vez más, Señor, que usted traiga revelación a nuestras vidas de su palabra. Revélenos su palabra, Señor, cuando la leímos. Le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, revélenos su palabra para poder entender. Llénenos con su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, para que podamos vivir en el poder del Espíritu Santo y no en nuestras fuerzas, pues nuestras fuerzas nos sirven, pues nuestras fuerzas son tan débiles, somos tan frágiles, Señor. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos guíe y podamos, Señor, vivir una vida victoriosa todos los días de nuestra vida. Así que muchas gracias, Padre. Yo oro que cada uno de mis hermanos que han estado en esta noche, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, sean inmensamente, Señor, bendecidos con esta palabra, Señor, y que podamos entender que somos sus hijos y que usted quiere que vivamos bajo, Señor, su paternidad como hijos suyos. No tan solamente, Señor, disfrutando de los derechos y los privilegios, sino que también llevando a cabo nuestros deberes
como hijos, Señor. Así que muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos.